Aquí es donde nacen tus pesadillas, historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Investigador Paranormal. Muy buenas noches, comunidad. Hoy traemos para ustedes la siguiente historia. Los vampiros del pueblo. Antes de comenzar con esta historia me gustaría hacer una aclaración. Y es que la historia que están a punto de escuchar se desarrolla en un pueblito de México. Y esta historia a mí me la contó una maestra de la primaria, que a su vez llegó a oídos gracias a su papá, que también era maestro. Y este también a su vez, cuando era joven, escuchó esta historia de las primeras personas del pueblo, o al menos de casi las primeras personas del pueblo. Así es que nos vamos a remontar mucho tiempo atrás. Y esto es para ponerlos en contexto. Solo así podrán entender de qué va esta historia y cuántos personajes involucra. Los dejo con el relato de hoy. En 1910 estalló la Revolución Mexicana. Muchos piensan que terminó en 1917, pero esto no fue así. Ya terminó muy entrados los 1920 y tantos. Este hecho es muy importante, ya que la revolución no solamente desató esa guerra, vinieron guerra tras guerra. No había bien terminado una guerra cuando ya se había germinado otra. Había golpes de estado, dictaduras, revolucionarios, cristeros, y no había bando bueno. Había hambruna, pobreza, enfermedades. Vivir en México en aquellos años era todo un reto. A pesar de todo esto, hubo algunos pequeños pueblos, algunos pequeños asentamientos que escaparon de toda esta violencia que se vivía en el país en aquel entonces, casi justo como ahora. Bien, entonces, situémonos en 1930. Aproximadamente por aquel año se había establecido un pequeño campamento que poco a poco se fue convirtiendo en un asentamiento con varias casitas. Por lo general, estos asentamientos tenían a la mano o cerca de ellos una fuente de agua, es decir, un río, un pequeño lago, una presa, cualquier cosa que les sirviera como fuente de agua. No pierdan de vista que estamos en el 1900. Aún no había energía eléctrica, no había drenaje y muchísimo menos agua potable. Las personas de la comunidad, que poco a poco fue creciendo, tenían que caminar algunos cuantos metros hasta el río más cercano, tomar un poco de agua, cargarla en algunos cántaros, incluso ahí mismo lavaban su ropa. En aquellos años la gente tomaba barro, así tal cual lo escuchan, barro, lodo. Se armaban con unas pequeñas tablas, algo parecido a un cuadro rectángulo, más o menos algo así. Lo llenaban con lodo y lo dejaban secar. Esta especie de ladrillo, tabique rústico, lo utilizaban para construir lo que se conoce hoy en día coloquialmente como jacales. A base de estos ladrillos fue como se empezaron a construir las primeras casas. Y es aquí donde los primeros pobladores de este sitio les llamaron San Pedro. Un detalle más, por este sitio pasaban las vías del tren. Años atrás ya se había construido una pequeña estación. Dicha estación se había construido con el fin de que cuando los revolucionarios pasaran por este lugar pudieran cargar comida, agua y algunas armas, además de reabastecer lo que fuera necesario para que pudiera continuar la máquina con su marcha. Hay quienes incluso en este pueblo, los más viejos, afirman haber visto a Pancho Villa, al mismísimo Pancho Villa, pasar por aquí gritando "¡Viva la Revolución Mexicana!". Esto tal vez solo sean inventos o cuentos de los más grandes, pero no descartemos la posibilidad. Y no pierda de vista que el hecho de que los revolucionarios pasaran por este pueblito no era nada bueno. Aun cuando la Revolución Mexicana ya había finalizado, las guerras no. La
la persecución de los cristeros, la matanza indiscriminada de estos mismos hacia personas de oficio como maestros, carpinteros, zapateros, cualquier persona que fuese vista como gente de educación o que empatizara con el gobierno. Lo mismo pasaba con el gobierno, con los militares. En aquel entonces, si miraban a un sacerdote, era motivo suficiente para mandarlo a colgar o para fusilarlo, para poner el ejemplo ante el pueblo. Y este hecho marcó a México, ya que esta era la realidad. Uno no podía andar por ahí profesando su religión ni mostrándose empáticamente con el gobierno o con nadie. No podía ser un país libre de violencia. La gente trataba de llevársela lo más tranquilo que podía, cultivando algunas cosas y saliéndolas a vender a la ciudad, donde sacaban algunos pesos para subsistir como Dios les daba a entender. Afortunadamente, y aquí es donde entra un personaje muy importante en la historia, y es que un hombre acaudalado, un hombre de dinero de la ciudad, llegó muy cerca del pueblito a establecer una hacienda. Dicha hacienda le daría a la gente trabajo, y la gente vio en este lugar una manera de poder salir de aquella pobreza en la que estaba sumido el país, en la que todos estaban sumidos. Fue así como algunos pocos comenzaron a trabajar en la hacienda para este hombre, que no era para nada malo. Al contrario, a aquel hombre le gustaba ayudar a la gente en lo que pudiera. Fue de esta manera como el pueblo comenzó a progresar, por así decirlo. Con el tiempo, algún pueblerino se hizo de un animal, por ejemplo, una vaquita, unas gallinas, algo con lo que pudiera hacerse de unos cuantos pesos más. Claro, esto implicaba que tenía que salir al pueblo caminando o en caballo, como pudiera llegar, a vender algo de leche, algún producto, huevo, tal vez maíz, cualquier cosa que pudiera vender. No descartemos el hecho de que las enfermedades como la gripe española eran cuestión de vida o muerte. Si alguien enfermaba, era seguro que moriría. En ese entonces el pueblo no tenía un padre, un sacerdote quien viniera a dar los santos óleos a la persona que estuviese por fallecer. Así fue como acudieron a la cabecera municipal para que les hiciera el favor de darles por lo menos una iglesia decente y otorgarles el permiso de tener un padre para el pueblo, para que la persona que fuese a fallecer por lo menos pudiera descansar en paz en sus últimos momentos de vida. Fue así como poco a poco les fueron armando un tecrucho al padre, que afortunadamente aceptó venir al pueblo. Como les digo, era muy peligroso ser padre en aquellos tiempos. Si llegaban los perseguidores del ejército, seguramente lo matarían. Aún así aceptó, pues este pueblito era bastante alejado de todo lo demás y por ende muy tranquilo. La gente que pasaba por aquí no le llamaba estación Pedrito como ahora, solo le decía Pedrito. No le gustaba decirle San Pedro porque era un nombre muy largo, además de que para ese entonces eran lo mucho algunas 10 o 20 casitas. Era más de costumbre decirle Pedrito, y así fue como se acuñó el nombre, Estación Pedrito. Aquí es donde se desarrolla la siguiente historia. En Estación Pedrito, un pueblo colindante con el estado de Guanajuato y dentro de los límites del estado de Jalisco, pasó un hecho aterrador, algo que casi nadie cree y que con el tiempo estoy seguro de que nadie creerá. Y es que aquí se dio el hecho del que muy pocas personas, incluso los habitantes de hoy en día, conocen. Esta historia la hemos llamado el árbol de los cadáveres. Cuando el padre llegó al pueblo, lo primero que hizo fue limpiar el lugar que le habían asignado para construir una iglesia. Aunque al principio solamente era un pequeño tecrucho, un techo endeble y algunas cuantas paredes hechas de lodo, de barro. Estaba contento porque era un lugar tranquilo, se sentía a salvo del ejército.
Sentía que aquí estaría seguro, que su vida no correría peligro. Así fue como unos días después de hacer un poco de limpieza, acomodar sus cosas y poner algún crucifijo por la pared, ahí mismo, en aquel tecurucho, comenzó a oficiar su primera misa. Ahí fue donde pude observar a la gente. Era gente tranquila, trabajadora. La mayoría se miraba como campesinos. A simple vista se miraba que no había profesores, no había nadie que oficiara otro tipo de trabajo más que campesinos. Algunos cuantos jóvenes que iban acompañando a sus familias, a los más grandes, a los viejitos, pero casi todo el pueblo estaba reunido ahí. El padre se sintió contento de que casi toda la gente asistiría a misa. Así que el padre con los días se fue acostumbrando a este lugar, a la tranquilidad, a lo diferente que era estar en la ciudad. Así que una vez decidió salir de su pequeño cuartito que le habían asignado para comprar algunas cosas que necesitaba. Alguna veladora, cerillos, algo de comida, algún jaboncito, cosas así. Y digo veladora porque no había luz eléctrica. A veces había que tener un quinquel, o como le decían en aquel tiempo, una lámpara de petróleo, de gasolina. Esta era la fuente de iluminación de muchas personas. Durante muchas noches no ocurrió nada extraño, pero pronto, una mañana, todo aquello cambiaría, pues el padre muy temprano se preparaba para oficiar una misa cuando alguien llegó tocando a su puerta muy desesperadamente. El padre, asustado, pensando que tal vez era alguien que estaba por fallecer, tomó lo que pudo, lo que tenía a la mano, una Biblia, se puso su hábito y salió disparado a ver quién era, quién tocaba con tanta urgencia. Era una joven que no rebasaba los 30 años. Muy desesperadamente le dijo al padre que uno de sus hijos había desaparecido. El padre, muy confundido y por obvias razones sin entender a lo que se refería a esta mujer, le pidió le explicara con calma lo sucedido. Ella le dijo que por la noche ella, su marido y sus hijos habían ido a dormir muy temprano. Ella personalmente se había asegurado de que todos estuvieran en la cama, bueno, en su pedazo de metate, pero en efecto, todos estaban ahí. No faltaba ni uno solo de sus hijos. Mientras esta mujer le contaba aquello, la cara del padre palideció y él se persinó. El padre suspiró profundamente para tomar algo de aliento mientras le decía a la joven que tenían que reunir a toda la gente del pueblo, o a la mayoría, que ella fuera por su esposo y que juntos trajeran a toda la gente